impresionante lo que este teatro Yiddish, con todo lo poquito que duró, con toda la poca fuerza que tuvo, para mí es rescatable y muy, muy importante. Y les quería contar de esos viejitos. Se paró un señor con una bolsa de plástico hace 30 años y me dice, así como nos rescató a los socialistas, quiero que rescate esto también, por favor. Y pues, le dije que sí, pero pues yo estaba... Cuando yo llegué a la casa, encontré doblados periódicos sobre el teatro Yiddish. Era un señor Lopata. El señor Lopata, que se llama I. Lopata, ni siquiera lo entrevisté, ni siquiera tuve la cortesía. ¿Cómo se llamaba, Javier? ¿Tú sabes? Era I. Lopata. Entonces, ya no sé si era Israel, Isaac, Joshua, no sé qué era. Pero siempre se me quedó el sentimiento de que yo no hice, ni lo entrevisté, ni lo fui a ver. Cuando me enteré que murió, fui a entrevistar a su esposa. Su esposa me dijo que sí, que me recibía, ya era, ahora sí, era así viejita. Y cuando llegué, me dice, yo no quiero hablar, y no me recibió. Pero bueno, dije, bueno, así es, y ya, yo ya traté. Pero después, retomando los periódicos judíos, y empezaba yo a ver teatro, dije, bueno, yo tengo una deuda con el señor Lopata, que paz descanse, y dije, bueno, sería un buen tema para analizar. Y la verdad es que quedé fascinada revisando los periódicos, no solamente por el teatro, por todo lo que decía un periódico viejo, mal impreso, con fotografías malas, que se veía la pobreza con la que se empezó la prensa y el teatro. Ustedes van a ver ahorita las fotos de las actrices y los actores. La misma foto, mal impresa, para diferentes obras de teatro, no importaba si era una obra de un drama o una comedia, estaban las mismas fotos. Entonces, se puede aprender mucho de esa comunidad. Lo que más me divertía era ver cómo habían expulsado a los comunistas. Eso yo con mi tesis no lo vi, con los que les aplicaron el 33 a los comunistas. Y otra cosa divertida, de repente se perdió un señor que no aparecía y empiezan noticias, falta este señor. No, señor joven, ese sí tenía 20 años. Y yo me leí todos los periódicos a ver cuándo aparecía, hasta que apareció 3 meses después. Entonces, mi trabajo de teatro fue también divertido. Entonces, el teatro Yiddish. ¿Por qué teatro en Yiddish? Porque el idioma en el que se hablaba era el Yiddish. Efectivamente, teatro judío hay, pues la Bimá, el teatro en hebreo, el teatro en diferentes idiomas, que sea a través en español, que ha habido teatro judío en español, pero yo rescato específicamente el teatro en Yiddish. El teatro Yiddish es el teatro que fue hecho por judíos, escrito por judíos, para judíos en una de sus propias lenguas, que era el Yiddish. El Yiddish obviamente era un gran evento antes de la Segunda Guerra Mundial. Había 18 millones de judíos, a unos ya le bajaron a 17, pero digamos, redondeémoslos en 18. Y de esos 18, 11 millones de judíos hablaban Yiddish. 11 millones que son una enormidad. Claro, muchos achacan que el Yiddish se acabó porque se murieron 5 millones de hablantes. De los 6 millones que murieron, 5 millones eran hablantes del Yiddish. Entonces muchos achacan la caída del Yiddish, es una de las grandísimas causas, el Yiddish que se prohibió en la Unión Soviética con tantos judíos, pero no nada más es eso. También creo yo que la competencia terrible y brutal del Yiddish, y ahorita preparando esta clase, del hebreo, preparando esta clase me enteré que en 1950 Ben Gurión prohibió el teatro en Yiddish en Israel. Lo prohibió, estaba prohibido. Bueno, muchas otras cosas más que se prohibieron. El Yiddish era visto como algo del galut y los judíos que se dejaron llevar al matadero, y etcétera. Se prohibió el Yiddish, pero había 2 personajes allí increíbles que eran Gigan y Schumacher, que ellos, como nada más les dejaban, cuando el teatro venía de fuera, los dejaban actuar 3 semanas, entonces ellos
entraban y salían o hacían todo tipo de Yiddish maíces para volver a actuar, y a veces se quedaban 6 meses en el escenario porque la gente los aplaudía, los aclamaba, y de alguna manera, pero sí, el Yiddish está muy debilitado. Me dijo ahorita, ¿cómo me dices que? Ariela me dijo, vengo a esta plática antes de que el Yiddish acabe. Como estábamos diciendo, puede ser que sí, pero como estábamos hablando con Rogel y con Jaya y me estábamos hablando, Bashevis Singer dijo, falta mucho para que el Yiddish se muera. Dijo, los muertos del Yiddish están aún con vida. Y le preguntaron que por qué escribía para fantasmas, porque pues el Yiddish era fantasma, y él dijo, yo escribo para fantasmas porque el pueblo judío es un fantasma que se niega a morir. El Yiddish se niega a morir. Veamos ahora, es el teatro, ya explicando los motivos de mi título. Rogelio, que sigue, ¿sí? Bueno, les voy a leer un pequeño... Bueno, no se ve bien, no se ve, yo lo voy a leer entonces. Que dijo Abraham Reisen sobre el Yiddish, que a mí me sigue gustando y siempre me va a gustar. Dice, Yiddish, idioma y lengua mía, milagro de mi continua permanencia. Entre extraños aquí y allá, eres mi hogar en cada lugar. Y lo mismo digo yo del teatro. El teatro, por eso mi plática se llama Un hogar entre reflectores, porque el teatro era un lugar donde se reunía la gente. La gente, después de trabajar arduamente, se reunía, ¿por qué? Para ver el teatro, para ver reflejada su vida en el teatro, para reunirse con otras personas que también hablaban Yiddish. Y la frasecita que todo el mundo dice, Avimen Trefsach, era como encontrarse nuevamente en casa. Mientras la función duraba, se sentían nuevamente en casa. Sobre todo por la lengua, sobre todo por lo que se actuaba. El teatro en Yiddish ocupó un lugar relevante en la vida de los inmigrantes judíos. Un espacio para el aprendizaje, el entretenimiento, refugio para la añoranza, un lugar para reír y llorar, para reunirse con los propios Midi Eigene, conocidos que también extrañaban el Yiddish. Antes de entrar al Yiddish moderno, quisiera hablar, la gente se pregunta por qué no hubo teatro judío así como el teatro griego o el teatro romano, siendo una cultura tan antigua. ¿Por qué no había un teatro específicamente judío? Después de leer a varios autores, ellos dicen, pues, el mandamiento número 2, no harás figuras ni semejanza, no harás una estatua ni adorarás a nadie que esté ni arriba del cielo ni debajo del cielo. Bueno, leí varias versiones del segundo mandamiento, pero en pocas palabras, no harás tú un ídolo y no harás a nadie a mi imagen y semejanza. Entonces, eso puede ser uno de los motivos. Ya para la Edad Media, se sabe de muchos judíos que participaban en el teatro en España, por ejemplo, más tarde en Inglaterra. En Italia hay un señor famosísimo que presentaba en las calles una escenografía que era judío, no me recuerdo el nombre. En el libro de Shammah está, de Simón Shammah, que se llama Génesis, está. Y él empieza a preparar toda la calle y toda la ciudad en Italia, toda la ciudad la prepara con escenografías, adorna los balcones, bueno, es maravilloso, y los duques y los marqueses se peleaban por él. Él era judío, pero, y en España hubo también, y en Francia también, no sé si en Inglaterra, porque en Inglaterra fue posterior, pero de todas maneras, sí había judíos que participaron en el teatro, que participaron y tomaron parte, pero de un teatro que no era judío. El teatro judío se inició, digamos, lo que se llamó el teatro Yiddish moderno. Es muy simpático saber cómo empezó a surgir. Hay muchísimas historias de grupos que se salían porque no podían estar ni con los judíos porque eran demasiado cerrados,
ni con los católicos o los protestantes porque no los aceptaban. Entonces formaban unos como grupos, unas trupes en las que había saltarines, malabaristas, acróbatas, cantantes, dúos que hacían obras de teatro, cómicas. O sea, se empezaron a juntar pequeños grupos de judíos, sobre todo para presentar lo que era el Purim Spiel. El Purim Spiel era, pues, digamos, Spiel, yo cuando lo oía Spiel, porque Spiel también es un juego, aparte de una obra. Entonces decía el juego de Purim, hasta que entendí, no era la obra. Representaban, con el permiso de toda la comunidad, representaban pues la obra, digo, la historia de Esther y de Jobona Rosh y de todo, y eso era permitido, y permitido que se disfrazaran hombres de mujer, que se divirtieran, que tomaran, que echaran mucho relajo, se permitía, eso era permitido. Y parece ser que de esos grupos empezaron poco a poco a subdividirse y a irse a diferentes lugares, hasta que en 1840 nace el padre, el que llaman el padre Jethro. Bueno, esta es una canción que escribió el padre del teatro judío, que es Goldfaden. Esta canción forma parte de una opereta que escribió Goldfaden, que se llamaba Shulamit, y es realmente una belleza de canción que entró ya a la cultura popular judía. Se llama Roshin Kesmit Mandlen, y es hermosa porque habla de una mamá que quiere acción. Él era muy sionista cuando empezó, de ese sionismo primario. Entonces él hace esa obra de esa opereta, la hace situada en el primer siglo, en lo que era Eretz Israel. Ahí lo sitúa, y es la historia de una muchacha que se llama Shulamit, muy hermosa, y entonces el rey judío promete casarse con ella, no se casa, se casa con otra, y después de casarse con otra, los hijos de la otra se mueren, y entonces saben que esa es la tragedia, es por eso, y él acaba casándose por fin con Shulamit, cumpliendo su palabra. Como verán, no es nada novedoso. Este señor Goldfaden era, a mí me da lástima que no se hable más de él, porque era un señor totalmente adaptado a su época, y él eligió el yiddish porque decía, para educar a toda esa masa de incultos, se necesita llegarles en su propio idioma. Entonces él escribía obras, a veces eran obras malísimas, la mayoría, pero esta Shulamit y una que se llama Bar Kokhba, que es de la historia del último rey, digamos, Mesías, que estuvo en la tierra de Israel, luchando contra los romanos. Esas dos se hicieron muy famosas dentro de los judíos. Inclusive en la Yiddish Reshul, en 1936 o 37, la escenificaron. En Bellas Artes. En Bellas Artes. Eran 100 entre los estudiantes, los músicos, todos 100 personajes parados encima de la tarima. Bueno, entonces es muy chistoso ver, porque los judíos somos muy especiales. Como dicen, de 2 judíos, 3 sinagogas. Los periódicos empiezan a hablar, y el periódico del colegio, que es la mejor obra, que la actuación de los niños, que el hablando yiddish, y los críticos que siempre, que cómo se atreven a una obra
tan sagrada de Goldfaden, presentarla con esos niños que apenas sí hablan 3 palabras en yiddish. Pero bueno, yo lo tomo como algo importante y muy, muy bueno. Fíjense, dices del yiddish que está desapareciendo. En 1940 escribe Lerner Bayón, que paz descanse mi maestro y todo, escribe que la juventud ya no habla en yiddish, que se está perdiendo el yiddish. Estoy hablando de 1940, no es el 2021, ¿verdad? Ni cuando quitaron el yiddish de los colegios, no. O sea, eso siempre ha sido una batalla por conservar esta bella lengua. El teatro yiddish, lugar de distracción, escuela del pueblo durante muchos años. Les voy a hablar brevemente del periodo del inicio del teatro yiddish, lo que se llamó el teatro moderno. El teatro moderno tuvo personajes importantísimos. Goldfaden, Gordin, Jacob Gordin, que escribió esta Mirele Efros, que es como el rey Lear judío, pero puesto en una mujer, una matrona, que de repente, yo tuve el privilegio de verla en Nueva York, cuando era muy jovencita, con la Kaminska, con Roch Lester Kaminska. Tuve el privilegio y su hija era fue una cosa que nunca se me va a olvidar, una belleza de obra. Entonces ahí se ve la Mirele, que está protegiendo no solamente su dinero de la nuera, de las famosas nueras judías y no judías, de las famosas nueras, que le quiere quitar todo, porque dice, tu mamá ya está vieja, tu mamá no puede trabajar, y es el encontronazo entre lo que era la antigüedad y la modernidad. Él había estudiado violín, el hijo de la Mirele Efros le había enseñado a su hijo violín y hablaba varios idiomas, y de repente encuentra una judía ahí que nada más le interesa peinarse y le interesa tener el dinero. Entonces es una obra, pero lo que es importante de esta obra es que no solamente la representaron en yiddish y entre judíos, es una obra que trascendió, es una obra que aquí ahorita les voy a enseñar, la presentaron en México en español, Esperanza Iris, y después María Teresa Montoya con su hija la presentaron. Y una de las actrices que se llamaba Chila Zuckerberg, las fue a ver, yo encontré la nota, las fue a ver y les dijo, ustedes estaban actuando y yo sentía que la obra la estaban diciendo en yiddish. Y Virginia Fábregas, Esperanza Iris le contestó, es que las mamás somos iguales en todas partes. Por eso esa obra a mí me llegó. O sea, en México la presentaron, en español. Sí, por favor. Bueno, esa es otra de las escenas. Y esta es una escena que es donde aquí está la nuera, el hijo, el otro hijo, y ella aconsejada por la sirvienta que le decía que tuviera paciencia con estos hijos. Es la que sigue. Otra de las obras que también me gustaría un día hablar solo del Big porque es una maravilla. Cuando Ansky presentó esta obra y se la presentó a sus amigos, él escribió en ruso. Entonces dijeron, no, esta obra no va a gustar. Y tradúcela al yiddish porque es una obra que solamente va a ser entendida por los hablantes del yiddish. Les quiero, no sé si me da tiempo, pero eso no puedo dejar de decirlo. Este señor Ansky se pasó 20 años por las juderías de Ucrania tratando de salvar el folclore judío. Y después de 1905, después de la primera revolución en Rusia, o el intento de revolución, le confiscaron todo lo que él había hecho. Él grababa en esas grabadoras leí que son como de fierro, grababa todo, un tesoro así impresionante. Parece ser, escuché una conferencia, que ahorita en los 80s ya se abrió y está todo ahí, pero ¿qué pasa? Que no hay quien lo vaya a investigar, ese es el problema. La persona que escuché se la pasó en los archivos porque hablaba ruso y le pagaron para ir, pero
rescató un poco de su conferencia, de su vida. Entonces el Dibu se estrenó en ruso, no tuvo nada de éxito, y luego, al mes de que Ansky murió, se estrenó en yiddish. Y es una recopilación de muchas de las fábulas del folclore, o sea, él trató de unir en esta obra. La obra fue mal apreciada muchos años, pero ahorita la película de las que les voy a enseñar es una película de culto por muchas cosas, que es hermosísima. Ya. Esto no es la obra de teatro, porque no hay nada de la obra de teatro, pero la actriz, que se llama Lili Lilian, Lili Lilian la actuó en la película, pero no conseguí la obra, pero sí conseguí, y les recomiendo muchísimo que vean esta película porque está maravillosa. Bueno, ahora, en México también se representó el Dibu. Estas son diseños de escenografías que hizo Arnold Belkin, el gran pintor, para una obra de teatro que fue en español, y las usó primero para el teatro en yiddish y luego las usaron en español. Esa también. Aquí está sobre otro de los grandes autores judíos que escribió, el Golem, que estudié yo también en el seminario. Bueno, no importa, lo escribió, y también han sido, tanto el Dibu como el Golem, han sido, digamos, retomados y reusados, no nada más por los judíos, sino por los no judíos. El Golem ha sido una figura central. Esta es una película de 1920 que es alemana, de Wegener, Karl Wegener, Paul Wegener. Él hizo una película que no tiene nada que ver con el mito, porque es una judía que traiciona a su papá, y el papá es el que pide prestado dinero, bueno, horrible. Pero el mito de ese personaje del Golem es retomado una y otra vez. Dicen que Frankenstein está basado en eso, y en el Dibuk quiere decir que se pega, o sea, el alma que no se pudo ir al otro mundo está vagando y está tratando de entrar en otro cuerpo. En este caso entra el novio, que lo rechaza el papá porque no tiene dinero, entra y se posee de su novia, y le dijo, por eso le dice, me metí dentro de ti y no voy a salir. Y entonces el Meshulach, que es el que cuenta toda la historia, que es el enviado, digamos, dice a la muchacha le entró un Dibu, ¿no? Y esta también fue una obra importante de ese periodo. Miren, esta es Virginia Fábregas, donde presentó, no encontré la foto, pero Virginia Fábregas y esta María Teresa Montoya son las que presentaron. Primero me equivoqué, la Fábregas con María Teresa Montoya, Teresa con Z, lo puse mal ahí. Y luego ella con su hija presentaron otra vez Mire Letros en México en español.
Ahora vayámonos al teatro yiddish en México, la que sigue. Para poder entender los 10 años importantes o 15 años importantes del teatro yiddish en México, perdón, me hago para atrás, para allá. Hay que saber que cuando se prohibió el teatro yiddish en la Rusia zarista, se prohibió el teatro en yiddish por motivos muy especiales, es cuestión de otra plática. Entonces los judíos, sobre todo los artistas, empezaron a migrar hacia Europa Central y se hizo un teatro muy importante en Checoslovaquia, en Francia, en Alemania, en Berlín. Había el teatro yiddish boyante cuando en cierta ocasión llegó el gran autor Itzhak Leibush Pérez, llegó a ver una de esas obras en yiddish en Berlín, y cuando salió dijo: esto es un shund es basura, esto es una basura. Y desde entonces se quedó. El teatro yiddish se divide en el teatro, digamos, cultural y el shund theater, el vodevil, el todo. Desde entonces hay dos tipos de teatro, ¿no? Entonces, estas tres parejas vivieron de Polonia y migraron a Argentina, porque de los polos que se hicieron importantes en el teatro yiddish en América, que llegaron, fíjense, entre 1880 y 1910, 2,5 millones de judíos rusos emigraron a América. La gran mayoría a Estados Unidos, muchísimos, casi 400,000 a Argentina, pero llegaron desde los 1880. O sea que para 1900 ya tenían consolidadas mucha estructura cultural y ya tenían consolidado su teatro. El teatro, cuando el teatro se está, por diferentes motivos que también es de otra plática, se está decayendo en Argentina, porque ¿saben quién apoyaba el teatro yiddish en Argentina? Los proxenetas, los que tenían casas de prostitución. Ellos, ¿por qué? Porque como no dejaban entrar a sus señoras y a sus señoritas a ninguna institución judía, entonces ellos crearon sus propios teatros. Entonces el teatro estaba muy boyante, pero en 1930 los demandan por fin logran sacar a algunos proxenetas, y entonces muchos judíos en Argentina se quedan sin trabajo. Estas tres parejas que fueron, digamos, la base del teatro yiddish en México, León y Chila Zuckerberg. El señor Zuckerberg León murió muy joven, fue una gran pérdida para la comunidad, murió joven. Y fíjense lo que era la cosa: si la esposa no tenía al marido, ya no podía actuar, porque actuaban por parejas. El tema en el próximo libro de Rivero, las mujeres en México, a tal grado se trabaja, eran como familias que vivían juntas, y eran las trupés y tenían actores. Pero si en este caso se murió León, ella ayudaba en muchas cosas, a conseguir los teatros y a muchísimas cosas, pero ella ya no volvió a actuar. Él muere en 34. Pero se quedaron estas, digamos, esos fueron los que fundaron el teatro yiddish en México. Ellos venían haciendo tours por toda Latinoamérica, llegaron a Cuba, llegaron a México en el 29, 30, y entonces los judíos de México les dijeron: quédense aquí. Pero recuerden que en 1930 los judíos no tenían las posibilidades que tuvieron después. Entonces ellos con muchísimo esfuerzo se quedaron en México y tuvieron que trabajar arduamente para poder subsistir, para poder atraer a la gente al teatro, para cambiar las obras de teatro. Y claro, los judíos mexicanos también empezaron: yo quiero el Shundtheater, yo no vengo al teatro a llorar, ni a sufrir, ni a pensar. Yo quiero el de vodevil, de las canciones, contra la gente culta que decía: ¿cómo? ¿Dónde está Dostoyevsky? ¿Dónde está Gordin? ¿Dónde está? No. Entonces eso fue de los problemas que hubieron. Pero estas tres parejas hacían de todo. Y no tenían, a diferencia de los argentinos, a diferencia de los gringos, ni siquiera tenían un teatro propio. Tenían que estar rentando teatros. Pero fíjense, rentar un teatro muchas veces significaba que la obra anterior se significaba y luego la de ellos, que a veces era 9:30, 10 de la noche.
había que limpiar, había que ayudar, o sea que cada uno de esos bellísimos teatros de México les costó mucho trabajo llegar a ellos. Luego llegaban, tenían ellas el vestuario, tenían los actores, pero ¿qué necesitaban? Pues director de orquesta, el que arregla la música, los músicos, etcétera. Y ahí es donde empieza a haber ese, no digo sincretismo, porque no fue sincretismo. En Argentina había escritores, creaban música, creaban obras de teatro, en Nueva York ni hablar, y en Europa hasta antes de la tragedia, pues también. En México no, en México ellos, las obras que tenían puestas, las volvían digamos, a presentar una y otra vez, y cuando ya el público estaba cansado, traían gente de fuera. Por ejemplo, fíjense este es un señor que viene de Nueva York, que se llama, este es el no, esos son de los dos, Morris y Rosa Brown, Morris y Rosa Brown. Bueno, fíjense la diferencia, el título, Verbrechen und Strafe, Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Y miren el otro, ¿cómo se llama? Los mismos actores. Den Aganes Weinerla puede ser un ladrón honrado. Entonces, claro, aquí dice, con 4 escenas musicales y bailables, etc. También los bailarines muchas veces no eran judíos. ¿Quién los apoyaba a estos? Muchos actores que habían venido a México, que ya tenían sus propios trabajos, pero en la tarde, en la noche iban y ensayaban con ellos, como este señor Lopata que les dije, como los abuelos ¿cómo se llama? Del que se ganó 5 veces el premio por fotografía de Lubezki. Los Lubezki eran famosísimos y la nuera de los Lubezki todavía tiene los vestidos y tiene fotografías que siempre me las va a prestar y no las encuentro. Pero bueno, alguna vez me las va a prestar porque han de estar hermosas. Ya. Sí, miren qué bonito se ve el teatro ideal, no se ve bonito en Yiddish, se ve muy bonito. Teatro ideal, no, una antesura que se les quiero enseñar. Quiero que se fijen con atención en las fotos. Todas las obras de teatro tienen estas horribles fotos, mal puestas, no importa cómo se llame la obra. Aquí está el Berdichev Berhasene, la boda de Berdichev, y aquí el Tzaddik, ¿qué? Mishpoche, sí, Mishpoche, sí, entonces, no, del Tzaddik, no es Mishpoche, la falta la que hizo, bueno, sí, la familia de los justos, sí, ok. Pero vean las fotos, estas fotos se repiten y se repiten y se repiten. No tenía ni el redactor que era Rosenberg, el Moshe Rosenberg, que era el que editaba y que los quería y eran sus amigos y él los promocionaba, y en cada periódico es tan bonito que él escribe, apóyenlos, vayan a verlos, hasta que él muere. Obviamente después siguió su señora diciendo lo mismo, ¿no? Porque era como una hermandad, una comunidad. Esta es una boda en prisión. Vean la cara de la señora. La señora se murió como a los 70 años, yo todavía la veíamos, porque ella, ¿en qué acabó? Cobrando cuotas en las bodas para anuncios en los periódicos. Las señoras se paraban afuera cuando acababa la jupe, acababa la boda, se ponían a cobrar 5 o 10 pesos para que hubiera una felicitación. Entonces la señora, eso es lo que me acuerdo de ella, acabaron bastante mal en el sentido económico, pero la señora, la recuerdan todas las personas que pregunté que se acordaban ya de ella, dicen que nunca perdió ni sus cejas extravagantes, ni su boca pintada de corazón, ni su vestido así todo extravagante, nunca lo perdió, ni cuando andaba cobrando por 10 pesitos en la felicitación. Esta obra está no solamente en el periódico, está reseñada totalmente. Yo la leí, es así, ¿qué les voy a decir? Una telenovela, se queda corta porque ella pierde el dinero por su hijo y el hijo se arrepiente y regresa y ella la meten en la cárcel y bueno, son todas esas dramas así terribles. Ahora, este señor Zuckerberg que se murió era muy polifacético, como ven, ¿no?
Entonces, Moshe der Griner presenta musikalische Komödie in 3 Akten von Goldberg, Musik von Alshansky. Bueno, esta obra, yo lo que les quiero decir es algo muy importante. Resulta que el director de la orquesta era un señor Kostakovich. Kostakovich, el papá de Olga Kosta, la pintora, él era un músico famoso en Rusia, de una calidad y estructura así académica, dicen, impresionante, que muy de izquierda, que nunca logró hacer nada en México. Su hija Lía escribió una pequeña reseña de cómo lo maltrataban. Ya con un seudónimo entró a una competencia y cuando se dieron cuenta que era él, le quitaron el premio y él los demandó. Y todo era no sé si antisemitismo, antiextranjerismo, pero le hicieron la vida muy difícil a este señor, que nunca pudo salir, le habían ofrecido que él dirigiera la filarmónica o sinfónica, no sé qué, y luego le quitaron pero fue un señor, pero en sus principios él dirigía la orquesta y todos sus músicos no eran judíos, participaban. Imagínense nada más la carga de gente que había que pagar y que mantener en una comunidad que apenita, y en todas las obras dice mujeres gratis, 2 por 1, o sea, las señoras se pueden entrar sin pagar. No, está cómico, síguele. Miren el Teatro Arbeu, que es un teatro desde épocas del Porfiriato, que tiene su mala fama de que hay un fantasma que vive ahí todavía, entonces mucha gente no quería ir a ese teatro, pero también lo usaban. Sí, miren esta. Esta es la misma señora Genia Gelber. Miren su fotografía, que aquí salió diferente de las demás. Esta es una obra de Gordin también, de los famosos que eran grandes escritores durante la época del teatro moderno, y se llama La Shvue. Es realmente las telenovelas que dije antes se quedan cortas. Esta señora le promete a su marido cuando está a punto de morir que nunca se va a casar con nadie y tiene mucho dinero, la deja jovencita viuda y el capataz se enamora de ella y se casa con ella y le quita el dinero y el hijo se ahoga. Bueno, todas las tragedias del mundo, todo porque ella no cumplió la promesa de no casarse. Todo eso. Bueno, aquí está estos 2 señores, si son Maurice Groener y Janet Paskevich, venían cuando ya no tenían. Me llama la atención que todos estos, que son los actores, fíjense, son las mismas caras, dice, la gran actriz Paskovich y etcétera, y otros, o sea, ni siquiera los mencionan a los grandes actores, y otros. Bueno, ya. Este fue el éxito, Clara Young, pero fíjense nada más la diferencia de una actriz norteamericana con la que sigue, se las traje a propósito. Miren, bonita, bien peinada, bien arreglada, y fíjense las otras figuras de los otros, ¿no? Que salen, sí, otros. Ok, ya. A ver, estas son las, miren aquí también otra vez en el Arbeu. Está la de los hermanos Brider Lurie y Aheim Onamame. Esas son 2 obras que eran a beneficio de diferentes instituciones. Por ejemplo, el Hilfsverein, puedes decir Adani, Hilfsverein y del Gere Kayemet. O sea, también eran otros nichos que encontraban estos actores, porque ahí les pagaban todo, la obra y todo, porque era de beneficencia para instituciones. Bueno, aquí está esta Cille Zuckerberg, miren, se las puse nada más por el nombrecito. La Unglückliche Kalle Suffolk Street, la novia infeliz de la calle. Es una obra obviamente americana, entonces vean, esta era la que quedó viuda y que ya no pudo seguir trabajando durante un tiempo. Ese es el Teatro Fábregas también, donde trabajaban. Ahora, Tacuba 15.
¿Alguna vez han estado en el Palacio del Mármol? Bueno, Tacuba 15 es un hermosísimo palacio, de veras, de mármol, hermosísimo, que la organización de judíos norteamericanos que trataron de ayudar a esta comunidad, la abrieron, el Palacio del Mármol, y luego fue la sede de todas las instituciones judías durante mucho, mucho tiempo. Estaban ahí todas las organizaciones, todas las, hasta el Maccabi, había hasta para deportes, ahí todo, y en este lugar siguieron ellos escenificando obras que ya les era más fácil, ya, sigue la que sigue, y miren qué hermosura, la que sigue, y aquí, entonces, ahí en que se llamaba el INJA, ya presentaban diferentes obras, ahí que les era más, cuando ya estaba todo demasiado difícil para ellos, empezaron a usar el Yiddish, se llama Yiddish Theater in Mexico, empezaron a presentar en Tacuba 15. Y el Teatro Iris también, ya se está haciendo, ¿verdad? Tiene el pie. Ok, ya no más quiero parar. Bueno, el que sigue, Morris Schwartz, que fue el exime actor americano, él puso en Nueva York el Yiddish Tourist Theater, una escuela y como para comprar un teatro. Aquí lo llamaron muy emocionados, pero nunca logró hacer nada. Ahora, el Teatro del Pueblo. El Teatro del Pueblo, ¿a qué le suena? Al teatro, digamos, Teatro del Pueblo, que es algo como más popular y más, digamos, de izquierda, ¿no? El Teatro del Pueblo, síguele, lo que le llaman. Llegaron dos actores, León y Betty Rabinovich. Ellos fueron los papás de Malka Rabel y de la gran escritora Fanny Rabel. Ellos venían casi huyendo porque ellos eran comunistas, llegaron a México en el 37, 38, y ellos revivieron el teatro porque entraron a la Liga Popular Israelita, esa de la liga que les estuve hablando, entraron a trabajar allí y formaron nuevamente el teatro, y durante 4 o 5 años tuvo un éxito impresionante. Hablaban que hasta de 500 asistentes, y ellos hicieron en el Teatro del Pueblo. Miren, esta es Betty Rabinovich, ahí está su marido, los demás no sé quiénes son. Los demás, aquí está. Esa me la prestó la Paloma, la nieta de ellos, me prestó esas fotos hermosísimas. Y en el Teatro de las Artes. Teatro de las Artes era el teatro, digamos, del sindicato de electricistas, que eran de izquierda, y ellos se unieron mucho con ellos porque estaban en el Partido Comunista antes de que lo cerraran, lo abrieran. Y ellos presentaron muchas obras, y fue el clímax del teatro yiddish antes de su ocaso, antes de que empezara a decaer. Él también se presentó ahí. El ocaso del teatro yiddish. Yo ya les adelanté, por eso no importa que falte poco tiempo, qué fue lo que pasó en México. México por un lado llegó el aburguesamiento, de que los judíos ya, el teatro era ya algo, y en yiddish ya ni siquiera a las personas mayores les gustaba. Llegó la famosa época de Madame Tinifotsky, de la señora elegante, que ya irse desde Polanco al centro, al teatro, ya no era tan importante. Los jóvenes se integraron a México a su manera. ¿A qué se integraron? Número uno, el idioma. Inmediatamente los hijos de los inmigrantes que en su casa hablaban en yiddish empezaron a hablar en español, hasta con los papás o entre ellos. O sea, el idioma ya no era algo que los llamara. Y el teatro tampoco, porque entró una competencia mínima. En el mismo periódico donde anuncian el teatro, presentan el cine, que ya las películas mexicanas, esta de Jorge Negrete, Carmen del Sacramento, ya los presentan, y entonces viene el gran ocaso del teatro yiddish en México. Pero no fue un fracaso, dejaron una hermosa herencia. Jóvenes empezaron, esa parte no me he metido y me han reclamado, pero como todavía están vivos, ¿para qué me meto a pelear con ellos, no? Mejor cuento historia de muertitos, porque si no es así, pues ya ni ustedes ni yo sabemos, ¿no?
pero empezó el teatro en el Deportivo, en Yiddish, de Binefelder. ¿Quién los dirigía? La familia Karnowski. Los dirigía George Brown, o sea, Gelber, los mismos, digamos, que habían sido directores de las otras obras, los dirigían aquí. Hasta que llegó un momento que los jóvenes empezaron a exigir teatro judío, pero en su idioma, y su idioma era ya no el yiddish, era el español, y empezaron, por ejemplo, la obra de Ana Frank, empezó primero en yiddish, y después la misma actriz de Ana Frank se fue al teatro a presentar con María Teresa Montoya, o Alicia Montoya, no sé con quién, el diario de Ana Frank. El yiddish se fue desdibujando en el teatro, en esas escuelas es otro tema, porque el yiddish para la juventud que quería integrarse al país, y dos fueron los aspectos en los que se integraron totalmente, que son ¿cuáles? El idioma y ¿qué otro? La comida. O sea, el judío mexicano dejó de comer comida yiddish para comer sabiamente la comida mexicana. Y bueno, muchos otros aspectos, pero no es tema para él. Y les traje rápido para acabar. Esta es la música que no se recuperaba, no la pude recuperar del teatro en México, pero son de las obras que trajeron a México lo que presentaban en Estados Unidos. Ese era el tipo de música que presentaban. Y